¿Qué tema nos pones sobre la mesa, María? Qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos. Oye, pues en este contexto internacional tan cambiante y tan incierto, no hay que dejar de lado los asuntos de casa, ¿no? Los asuntos domésticos. Y ha sido, Carlos, espeluznante lo que ha sucedido con los comités de evaluación que integraron estas listas finales de candidatos para la elección judicial. Me encanta el adjetivo que empleaste. Espeluznante. Es que sí. Sí, Carlos, o sea, el 1 de junio va a ser el principio del fin, ¿no? Hay que decir que es cierto que a los miembros del comité no les dieron el tiempo suficiente para que revisaran y analizaran, pues como debía de ser, ¿no? Como es propio, miles de perfiles en un par de semanas, ¿no? Era absolutamente, bueno, no había manera. Pero eso no es ni de lejos lo más relevante, Carlos. Los miembros de los comités sufrieron una presión tremenda de jueces y de políticos que querían meter, pues, con calzador, digamos, a sus allegados o a sus compas o a sus cuates. Han contado, ¿no? En el anonimato algunos de ellos que ministros de la Suprema Corte, ya nos imaginamos cuáles, ¿no? Claro, diputados. Claro. Y senadores de Morena fueron los que más le metieron, más intentaron meter a sus cuates a las listas finales, y por más que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió, ¿no? Públicamente que se examinaran con objetividad los perfiles y que no dejaran pasar a nadie que no cumpliera de manera cabal con los requisitos, ¿no? Por suerte para nosotros, Carlos, y mala suerte para ellos, pues la tómbola nos hizo un favor y excluyó a algunos de los aspirantes recomendados. Aún así, la verdad es que el grueso de los candidatos, pues han resultado hasta ahora cercanos al partido en el poder, a Morena. Si todas las bolitas que metes a la tómbola, o casi todas, son de Morena, pues las que van a salir son de Morena, ¿no? O sea, claro, pues ¿qué esperas tener de resultado, no? Las probabilidades los favorecían, pero por mucho. Oye, pero, o sea, esto decías tú, la presidenta Sheinbaum pidió que se revisaran los perfiles, pero a la hora de la hora se tapó los ojos, ¿no? O sea, también. Claro, no, si pero ella hubiera querido, nada de esto estaría pasando. Exactamente. Pero hay algunos casos que creo que es interesante abordar, Carlos. Uno de estos, que fue de los que quedó fuera, ¿no? Del comité del Ejecutivo, es Rafael Guerra, controvertido, ¿no? Presidente del Poder Judicial en la Ciudad de México, que quería ser ministro de la Corte, y lo que le falló, Carlos, fue el promedio, ¿no? ¿Quién iba a decir que un hombre tan influyente en el Poder Judicial se quedó, pues, con las ganas porque no estudió lo suficiente durante la licenciatura? Porque obtuvo un promedio bastante mediocre de 7.6, y el requisito, que además está establecido en la Constitución, es haber sacado como mínimo 8 de promedio. Y hubo ahí quienes quisieran redondearlo, ¿no? Que 7.6 sube a 8, pero no se pudo y quedó fuera. Otro nombre que ha llamado la atención, Carlos, fue Eduardo Andrade. Que bueno, tenía su historia priista, ¿no? Y es hermano de Sergio Andrade, el expareja de Gloria Trevi. Pero Eduardo Andrade, entre sus en su currículum, tiene que es abogado de Yasmín Esquivel, en su caso contra la UNAM por el plagio de su tesis. Él también soñaba con ser ministro de la Corte y también se quedó con las ganas. Y por lo que se ha denunciado, Carlos, pues lo que ha sucedido en el Comité de Evaluación del Ejecutivo es light, es nada, junto al Comité de Evaluación del Legislativo, donde las cosas fueron bastante más sucias. Había cerca de 27,000 expedientes. También, como se sabe, pues varios legisladores cuentan que por ahí se paseaban, como no queriendo la cosa, Noroña y Adán Augusto, aunque ellos dicen que solo iban en plan de anfitriones, ¿no? A saludar a los miembros del comité, pues porque despachaban en su sede, en la sede del Senado. Entonces, como decías, Carlos, si llenas la tómbola de morenistas, pues ¿qué vas a obtener, no? Sorpresas, creo que no va a haber muchas. Creo que tendremos una corte y un sistema judicial bastante moreno. Total y absolutamente.
la muerte del contrapeso, ¿no? Tal cual. Totalmente, Carlos. Como en Estados Unidos, estamos aparejándonos en esos términos. ¿Qué tal ayer las declaraciones de Elon Musk y J.D. Vance? Elon Musk diciendo, necesitamos una reforma judicial. ¿Cómo es posible que los jueces puedan revertir las decisiones del presidente? Y J.D. Vance diciendo, ¿con qué legitimidad un juez no fue electo? No, decía yo. No, estamos espejeando, Carlos. Espejeando. Deberíamos de tener bastante mejor relación con Estados Unidos solo por eso. Pues sí, son igualitos, tienes toda la razón. María, qué gusto saludarte. Sí. Igualmente, Carlos, abrazo. Oiga, en el tema de la reforma judicial, pues ayer la Suprema Corte determinó que el Tribunal Electoral no tiene competencia para invalidar suspensiones judiciales, pero pues el Tribunal Electoral está muy crecido, dijo que no los va a apelar, y al final pues ya lo que diga la Corte no tiene mayor efecto. Y la reforma judicial va para adelante, y de alguna manera lo que hizo la Corte ayer es decir, sí, ya los jueces que revisen en 24 horas sus decisiones sobre la elección judicial, ya esto va a pasar, ¿no? Y la presidenta, pues feliz, ¿no? Dijo que ese era el último obstáculo que tenía la elección de jueces, y entonces que ahora sí, ningún obstáculo para la elección de jueces. Va a ser un festín de tráfico de influencias esa elección. No, hombre. El Poder Judicial va a ser una propiedad privada, va a tener dueños. Pues, ¿con qué juez le tocó? No, pues mire, este es de Adán. No, pues este es de Monreal. No, pues este es de Saldívar. No, este es de... Y así. Escuche lo que dice la presidenta. Sería bueno que la semana que entra viniera el doctor Saldívar y Ernestina para explicarla bien. Pero lo que yo entiendo es que la reforma al Poder Judicial va. Esa es la resolución de la Corte. Es decir, o más bien, la reforma ya pasó. Que la elección de las y los jueces, ministros, magistrados, va, ya, no tiene ninguna barrera de ningún tipo. Porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones. Entonces es muy interesante. Es decir, ya la Corte reconoció pues que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto algunos servidores públicos no son procedentes. ¿Qué dicen los jueces después de esta decisión de la Corte? Octavio García, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Pues sí, con la decisión de este jueves la Suprema Corte de Justicia claudicó en su posición de defensa del Estado de Derecho al ceder el terreno a la elección, aseguraron magistrados y jueces integrantes del colectivo Artículo 41. Carlos, en lo que fue la última conferencia matutina de los jueces, la magistrada María del Carmen García González manifestó que durante la sesión de este jueves se evidenció el aleccionamiento de las ministras afines a la 4T, quienes no midieron las consecuencias de la postura de su votación. La impartidora de Justicia Federal reprochó también que ahora el Consejo de la Judicatura Federal haya acordado denunciar ante la Fiscalía General de la República al menos a 3 jueces que otorgaron suspensiones en contra de la llamada reforma judicial. Así lo expuso. Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, a generar las condiciones propicias tanto materiales como de recursos humanos para que la justicia se cristalice y se materialice todos los días en este país, ahora resulta que va a ser también quien persiga a los jueces y a las juezas por tomar estas decisiones que además adoptan en ese libre albedrío, en esa postura, en esa discrecionalidad y en ese prudente arbitrio que son inherentes a cualquier persona juzgadora con el mínimo de independencia que se requiere para hacer su trabajo. La magistrada Carlos lamentó que el órgano que debería garantizar el Estado de Derecho está ahora cooptado por el oficialismo. De esta manera, Carlos, los jueces y magistrados se despidieron de estas mañaneras judiciales. O sea, ya estuvo consumado el golpe. Gracias, Octavio, saludos.